Jorge Ali Uribe. Noticia en Caracol Radio. 7:57, la preocupación por la posibilidad de un atentado planeado desde territorio venezolano por miembros del ELN. 3 fuentes reveló la Fiscalía que tiene para corroborar esta información delicadísima en momentos en que el señor fiscal general adelanta unos procesos de alto contenido, de alto cilindraje, de alto voltaje en este país. Saludamos a esta hora a la señora vicefiscal Marta Mancera. Señora vicefiscal, gracias por atender a Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, a ti, a la mesa y a todos los oyentes. ¿Qué credibilidad les merecen a ustedes las fuentes, señora vicefiscal, en atención a que se trata de un hecho de capital importancia y delicadísimo para el país? Precisamente por lo delicado que es el tema, es que nosotros hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 30 días. Cuando aparece la primera fuente en la que nos informan sobre un posible atentado contra el señor fiscal general, doctor Francisco Barbosa. Luego viene una segunda fuente en la que indica exactamente lo mismo, adiciona información, y la tercera que por supuesto fue ya servidores adscritos a inteligencia del ejército de aquí. Igualmente entregan la información y por supuesto entenderás que es una información muy delicada de la cual había que dar información al país sobre la situación que estaba ocurriendo con un posible atentado al señor fiscal general de la Nación. Señora vicefiscal, ¿cómo es el asunto del escenario venezolano que complica mucho más todo este asunto? Y la situación es que efectivamente por las 3 fuentes están entregando escenarios que hay reuniones o se ejecutaron reuniones en el país vecino en el que se establecieron los, lineamientos que deberían tenerse para la ejecución de este atentado. Este tema, estamos por supuesto en una investigación que se abrió no de ayer, no del viernes, que es en la que nos empezaron a entregar la información desde inteligencia, sino desde hace 30 días que venimos nosotros con estas fuentes trabajando sobre este tema tan delicado. Y que efectivamente coinciden que hubo reuniones en Venezuela en donde se coordinaron las situaciones que tenían que ver con planeación y ejecución del atentado del señor fiscal general. ¿Se sabe dónde planeaban ejecutar el atentado contra el fiscal? Bueno, digamos que ya sería entregar información de la cual no lo podemos hacer, entendiendo de que estamos en el trabajo investigativo, pero lo que sí tenemos ya claridad, por lo menos en las fuentes que en este momento se están dando todos los índices de credibilidad, es que 5 personas adscritas al ELN estarían realizando toda la planeación con relación a este hecho. Son 5 personas del ELN. ¿Se sabe de qué frentes, dónde operan? No, en ese momento sí no podemos suministrar esa información porque es materia de investigación. Tenemos un equipo de fiscales que son expertos en este tipo de hechos y que son expertos en lo que tiene que ver con el ELN. Además, amén de lo anterior, lo que sí sabemos es que el modus operandi del que están diciendo y que están suministrando información es muy similar a las acciones que ejecuta el ELN, como por ejemplo, los francotiradores. Recuerden que en el norte de Santander eso es una práctica repetitiva del ELN en ejecutar sus acciones con francotiradores. 2, movimientos de sumas muy grandes de dinero para realizar los hechos. Obviamente que nosotros no sabemos en este momento cuál va a ser la modalidad, pero estamos nosotros adelantando la investigación con suficiencia probatoria. Lo daremos a conocer en el momento en que ya la tengamos. Tenemos como, persona que esté liderando este hecho a alias El Rolo, y por supuesto pues es lo único que podemos entregar de esta información para poder decirle al país que en este momento tan delicado en el que nosotros estamos, pues una situación de esta envergadura pues tiene que conocerla el país y nosotros la responsabilidad en la Fiscalía General de la Nación de adelantar la investigación. Señora vicefiscal, Caracol Radio ha podido establecer
que las fuentes militares de inteligencia les confirmaron a ustedes esta situación, pero que no están dispuestos a dar el nombre concreto de la fuente para que avance la investigación. Y uno entendería que esto sucede, señora vicefiscal, pues porque las fuerzas militares tienen un supremo comandante, que es el presidente de la República, que adelanta un proceso de paz con los que atentarían contra el fiscal general. ¿Ha podido usted reunirse con el ejército? ¿Esto que le digo está confirmado, que no dan revelación de esa fuente concreta? No, esto es un tema en el que, por supuesto, ya el señor fiscal general de la Nación recibió llamada del alto gobierno en el que estaban solicitando una reunión con el señor fiscal general de la Nación, muy seguramente con el ministro de Defensa, que él deberá pues hacer sus reuniones previas con la inteligencia. Lo que sabemos, y eso sí tenemos que ser muy claros, es que cuando nosotros ya entregamos esta información a los medios de comunicación es porque ya viene respaldada por reuniones previas con la inteligencia del ejército. Y esto es lo que hace que nosotros de manera inmediata pues igualmente lo publiquemos, porque entenderán que es un mensaje también para decir que esta situación del ELN pues nos parece lamentable, máxime cuando nuestra Fiscalía General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa, ha venido levantando y suspendiendo las órdenes de captura para que se adelanten las mesas de negociación con el ELN. Llevamos más de 76 levantamientos de órdenes de suspensiones de órdenes de captura, de las cuales 29 son del ELN. Por supuesto, nosotros acompañamos la paz, acompañamos todo el proceso de negociación, pero pues esta situación sí es muy lamentable también para nosotros, porque realmente esto es un riesgo que pone al fiscal general de la Nación, un grupo al margen de la ley que se supone que está en negociación con el gobierno para poder acceder a la paz. Señora vicefiscal, en estas reuniones que habrían tenido lugar en Venezuela, ¿participaron algunos de los jefes del ELN que estarían negociando con el gobierno Petro? Diana, muy buenos días. Bueno, yo no me atrevería a decir eso hasta tanto no tengamos la suficiencia probatoria, pero lo único que sí sabemos es que se ejecutaron, que se llevaron a cabo las reuniones en Venezuela y que efectivamente de ahí comenzaron a hacerse las planeaciones. Vuelvo y les repito, esto no es solamente con la información suministrada por la inteligencia del ejército, sino ya veníamos desde hace 30 días. Veníamos nosotros con fuentes distintas, en espacios distintos, suministrando información de un posible atentado para el fiscal general de la Nación. Ya consolidada la información por parte de inteligencia, por supuesto que para nosotros ya no es solamente una alerta, sino es una situación que el país la debe conocer y nosotros investigar. Señora vicefiscal, usted nos dijo hace un momento que llevaban 30 días en esta investigación. Yo quisiera saber si esas fuentes llegaron al mismo tiempo, fue primero una, fue la otra, digamos, ¿cómo se fue armando todo este episodio? Bueno, Vanessa, buenos días, y por supuesto que empezamos nosotros, recibimos una fuente en la ciudad de Bogotá, de la que suministró información muy indiciaria y de la que nosotros iniciamos de manera inmediata, porque pues, acuérdense que todo hecho que tenga connotación de delito, pues hay que iniciar la investigación. Iniciamos la investigación con un equipo experto y comenzamos a hacer todas las verificaciones. Al poco tiempo, en otro espacio del país se recibe otra información que tiene que ver con el mismo, digamos, con el mismo eje temático de probable atentado contra el fiscal general de la Nación, y comenzamos a trabajar esa siguiente fuente con la información que llegó. Muy fragmentaria, por cierto. Y una tercera, por supuesto, que ya es la que suministra las fuerzas militares a través de su inteligencia, en la que ya nos dicen que efectivamente hay un tema que se está generando en fuentes de diversa índole para ellos, en donde ya suministran más información de la que entonces ya damos un poco más de credibilidad a lo que venimos ya conociendo
durante los últimos 30 días y ya reforzamos absolutamente todo el equipo y empezamos ya las otras líneas de investigación con los insumos que por supuesto entregó las fuerzas militares. Vicefiscal, el fiscal general de la Nación, independientemente de su nombre, pues por supuesto que es una de las personas más amenazadas del país. ¿Por qué esta vez es tan grave y tan importante y le dieron ustedes tanta credibilidad? Porque este tipo de amenazas pues llegan todo el tiempo a funcionarios de alto rango como él y de qué manera Estados Unidos también aportó información sobre ese hecho. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que decir es que si bien es cierto, es uno de los cargos y por supuesto entendiendo la connotación del fiscal general de la Nación y sobre todo el doctor Francisco Barbosa, que pues ha realizado y ha liderado en nuestra institución los últimos 4 años prácticamente en investigaciones bastante complejas y que hemos venido trabajando los fiscales en el marco de su autonomía e independencia. Pero, ¿qué hace que nosotros, digamos, en esta oportunidad entreguemos esta información a los medios de comunicación? La modalidad. La modalidad es un tema de lo que nos tiene muy preocupados porque cuando se habla de situaciones como, por ejemplo, van a atentar contra determinadas personas, pero no dicen, sino que es un tema que se presenta como una simple expresión. Pero cuando ya comienzan con ingredientes como, por ejemplo, los francotiradores, que empiezan, por ejemplo, con información mucho más concreta de francotiradores, y que empiezan a decir el movimiento de dineros, pues entenderán que los movimientos en grandes sumas es lo que ha precedido de los grandes atentados que ha tenido este país. Hablemos de la Escuela General Santander. En esa se movieron previamente unas sumas de dineros muy altas. En esta también se tiene esa misma modalidad. Entenderán que la información que se empiezan a entregar son lo que llamamos nosotros los patrones de comportamiento de la estructura criminal, en la que nosotros sí no podemos decir que esto es simplemente un comentario que se dio, sino que esto viene con una situación mucho más precisa de la que la Fiscalía ya está investigando, pero era importante que también lo conociera el país. Señora vicefiscal, Caracol Radio ha podido hablar hace algunos minutos con una fuente de absoluta credibilidad que nos da la siguiente información. El ELN tiene, como todos los colombianos sabemos, una división. Hay una extrema del ELN que no está de acuerdo con las conversaciones con el gobierno y que busca a toda costa generar un hecho desestabilizador para que se interrumpa o incluso se rompa por un tiempo indeterminado esa negociación con el gobierno. Ese hecho podría ser, dice nuestra fuente de absoluta credibilidad, como una hipótesis de estudio. Ese hecho, repito, podría ser el asesinato, por ejemplo, del fiscal general. Mire, yo lo que les podría decir es que el hecho que nosotros tenemos es que un grupo al margen de la ley, autodenominado ELN, es el que está realizando acciones para afectar la vida del fiscal general de la Nación. Y esto, pues obviamente, que sea de una facción distinta o que sea del mismo ELN, pues ese es un tema que nosotros, en este momento lo que podríamos estar diciendo es que nosotros tenemos que investigar la situación que se está presentando. Ya las divisiones internas y lo demás, pues esto es un tema que a la Fiscalía, con todo respeto, pues no tiene ninguna connotación penal. Lo que tiene la connotación penal es el posible atentado que se le va a hacer al señor fiscal general de la Nación, en el que nosotros estamos ya investigando. Y será, pues obviamente, la investigación la que vaya dando los resultados. En ese sentido, pues no me pronunciaré frente a las divisiones o no del ELN. Diana, antes de que usted le haga la siguiente pregunta a la señora vicefiscal Marta Mancera, le doy un dato que también tengo absolutamente confirmado hasta ahora. 10:30 de la mañana tiene cita el señor fiscal Barbosa en el Ministerio de Defensa para hablar de este tema. La escucha la vicefiscal, Diana. Señora vicefiscal, precisamente eso quiero preguntarle. ¿Qué les ha dicho el señor ministro de Defensa, el gobierno? ¿Se han comunicado con ustedes? Por supuesto, el señor fiscal general de la Nación ha recibido las comunicaciones del alto gobierno y por supuesto que estamos prestos a ir a la reunión para poder escuchar ya la información que puedan tener consolidada,
pero que por supuesto para nosotros es un tema muy delicado, del que no es ahora solamente con la información de la inteligencia de las fuerzas militares, sino que veníamos nosotros hace 30 días con esa investigación, solo que se consolidó, le dimos una alta probabilidad y por eso se le informamos al país. Señora vicefiscal, hablamos hace un momento aquí en Caracol Radio con Oti Patiño, el jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con esta guerrilla, con el ELN, y él, si bien no desestima ese atentado, pues le da a uno la sensación de que tiene sus dudas, lo maneja como una hipótesis, dice que él tuvo reuniones con inteligencia militar y que nunca le contaron nada. ¿Hay algún plan desde la fiscalía para hablar con él? No, mire, aquí lo más importante es, pues, obviamente que nadie va a reconocer que se va a ejecutar un atentado. Por supuesto que lo que nosotros nos corresponde siempre será el que podamos nosotros esclarecer en qué condiciones, cómo, cuándo, dónde se fraguó este atentado. Pero lo que sí podemos decir es que todas las personas que tengan información frente al tema, bienvenidas a la Fiscalía General de la Nación, porque finalmente las investigaciones se construyen con la información que tiene la ciudadanía más las técnicas especializadas. Por supuesto que si tiene información, bienvenido. Será siempre a la Fiscalía como testigos de los hechos que de una u otra forma tienen connotación de delito. Desde el momento en el que conocen las primeras informaciones, ¿se pensó en que el fiscal tuviese que salir del país? ¿En algún momento estuvo, digamos, el nivel de riesgo a esa altura? Él ya había informado, por ejemplo, que su familia tuvo que irse por la cantidad de amenazas que tenían. ¿Eso se pensó? ¿Está en el papel? Yo frente al tema lo único que sí les puedo decir es que se redobló la seguridad del señor fiscal general de la Nación. Se están haciendo los análisis a medida que van saliendo la información. Por supuesto que lo demás entenderá que yo no me puedo pronunciar. Nuestra preocupación, por supuesto, es la familia del señor fiscal general de la Nación, el fiscal general de la Nación, y en eso nosotros estamos, por supuesto, con el jefe de seguridad y con todo la infraestructura nuestra, redoblando toda la vigilancia y toda la seguridad el señor fiscal está haciendo los análisis que corresponden frente al tema de si debe o no salir del país su familia. Eso es un tema que será el señor fiscal general que lo determine y pues muy seguramente se los entregará en las próximas horas. Señora vicefiscal, hace unos minutos, un rato, aquí en 6 AM, Oti Patiño, el jefe del equipo negociador del gobierno con el ELN, manifestaba que ellos no habían tenido ningún tipo de expresión en este sentido por parte del ELN. Desestimaba un poco estas afirmaciones por considerar pues que en ningún momento se ha puesto tal tema sobre la mesa con esta guerrilla. ¿Alguna petición especial que usted quiere hacerle a Oti Patiño? No, mire, lo más importante es que si tienen la información, sea cual sea, pues que lo suministren a la Fiscalía. Me queda muy difícil decirles hoy a los negociadores que cuál debe o no ser el proceder dentro de la mesa de la negociación con el gobierno. Lo único que hace la Fiscalía General de la Nación es, si tienen información, estaremos prestos para recibirla. Ahora, que si eso es cierto o no es cierto, pues este tema, como se lo reitero, pues muy seguramente el ELN no va a salir a decir que es cierto, que se está fraguando un atentado contra el fiscal general de la Nación. Por supuesto que no lo van a hacer, pero obviamente nosotros aquí lo único que tenemos que hacer es unas investigaciones que sean religiosas, con suficiencia probatoria y que podamos adelantarlas. Le informamos al país por el interés general que suscita esta situación y sobre todo porque nosotros en este tema tenemos que ser muy claros y hay que hacerlo visible en el entendido de que si es una decisión que hubiera tomado tal o cual frente de guerra del ELN, pues que nosotros ya sabemos que eso se está planeando. Señora fiscal, déjeme ir un poquito más allá de lo evidente, porque los oyentes de Caracol Radio saben que el fiscal y ustedes en la Fiscalía tienen una responsabilidad enorme con casos de capital importancia como el que comprometería al hijo del señor presidente de la República, y sabemos también que hay una presentación de terna que en unos meses seguramente para reemplazo del fiscal Barbosa va a estudiar la Corte y se producirá una decisión
pero esa decisión, debido a muchos factores que tienen que ver con las cosas que menciono, podría demorarse. En ese sentido, usted podría quedarse encargada de la Fiscalía para seguir adelantando estos procesos. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué tan protegida está usted, vicefiscal? Hombre, yo en ese sentido yo no me voy a pronunciar. Acuérdense que nosotros somos servidores públicos que tenemos una responsabilidad muy grande en Colombia, que es esclarecer los hechos, sean cuales sean. Eso es lo que tenemos que cumplir conforme a la Constitución, y por supuesto que nuestra seguridad es una seguridad de la cual siempre se están analizando constantemente. No me referiría más, porque lo que más importa en este momento es evitar que cualquier situación se llegue a concretar en contra del señor Fiscal General de la Nación. Lo demás son temas de los cuales pues seguiremos nosotros trabajando como siempre lo hemos hecho. No vamos a desfallecer, seguimos con los fiscales autónomos e independientes, tomando las decisiones que en derecho corresponda, y esa es nuestra labor constitucional y legal. Por eso cada vez que nosotros tomamos posesión de un cargo, sabemos la responsabilidad que tiene, y también sabemos que esta responsabilidad va asociada a temas que pueden generar alguna situación de riesgo, pero que nuestra Fiscalía General de la Nación también los asume y protege a los servidores públicos. Señora vicefiscal, le voy a hacer la última pregunta. Una pregunta para sí o no, que tiene que ver con dejar algo muy claro para nuestra audiencia, tanto para quienes han estado con nosotros desde muy temprano, como para quienes acaban de prender el radio y están escuchando parte de la entrevista. Última pregunta para sí o no, vicefiscal. ¿Tienen ustedes plenamente establecido que el ELN planeaba atentar contra la vida del fiscal? Perdóneme, vicefiscal, pero se le cortó la respuesta. Adelante. Según las fuentes, que son 3 en distintos momentos, por supuesto le damos credibilidad de que efectivamente se iba o se está fraguando un atentado contra el Fiscal General de la Nación. Por eso es que nosotros lo hacemos público y seguimos las investigaciones. Es decir, detalle final, ustedes descubren lo que está pasando, pero no descartan que puedan estar dándose nuevas reuniones para que se siga con el plan original. Por supuesto, lo que les estamos diciendo es, ya sabemos que esto se estaba planeando, o se está planeando, y que se sigue planeando, pues será lo que tenemos que nosotros ahondar en la investigación. Señora vicefiscal Marta Mancera, muchas gracias por su tiempo y por sus importantes aclaraciones para la millonaria audiencia de Caracol Radio.